Hola, buenos días. Soy Sandra Novo, fundadora y CEO de las Redes Sostenibles y bueno, os doy la bienvenida a nuestro evento online que girará en torno a la innovación y la transformación digital en el medio rural. Organizamos este evento en colaboración con Itainova, el Instituto Tecnológico de Aragón, en el marco de un proyecto de investigación conjunto que estamos desarrollando dentro de Smart Agri Hubs, que es una gran red europea pensada para facilitar la innovación y la transformación digital en el sector agroalimentario. Tenemos una mesa muy interesante hoy donde hablaremos de generación de ecosistemas, de innovación, también oportunidades para acercar la innovación y la tecnología a las pymes y a las zonas rurales. Pero bueno, antes de iniciar la mesa contamos con la intervención de Agustín Serrano, es asesor técnico para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo de la Junta de Andalucía en el proyecto Smart Agri Hubs y él nos hablará un poquito más de esta red europea, de su potencial para generar alianzas y de algunas open calls y oportunidades de financiación para proyectos innovadores dentro del sector agroalimentario. Cuando quieras, Agustín, te cedo la palabra. Muchas Muy gracias. buenos días, Sandra. Muchas gracias por la oportunidad para explicar este proyecto. Y si me permitís compartir la pantalla que está inhabilitada. Sí, dame un minuto, por favor. Tranquila. Vale, creo que ahora ya. ¿Podéis ver la presentación? Que va a ser muy breve. Sí, Sí, se ¿Me ve confirmáis que la...? perfectamente. Vale, vale, Sí. vale. gracias. Bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen muy breve de qué es el proyecto Smart Agri Hubs. Es un proyecto europeo con una financiación de 20 millones de euros que se inició en noviembre de 2018 y finalizará ahora en octubre de 2022. Estamos ya casi al final. Y el proyecto Smart Agri Hub lo que pretende crear es una red de Digital Innovation Hub enfocados en la agricultura y en la industria agroalimentaria a nivel europeo. Para ello se juntaron 160 partners, hay un montón de empresas también detrás. El objetivo era llegar a unos 140 Digital Innovation Hub asociados a la agricultura. En este momento, dentro de lo que es Europa, tenemos unos 350, así que creo que se llegará a los 400. Y también, sobre todo, un gran impacto con OpenCall, que hay ahora mismo sobre todo líneas abiertas, que ahora las comentaré un poquito más. Y la verdad es que para Digital Innovation Hub y una que va en combinación con empresas, creo que es súper interesante. Y bueno, este es ahora mismo un poco el mapa de Smart Agri Hub a nivel europeo. Tenemos también algunos socios registrados fuera de Europa, donde tenemos un montón de empresas, centros de competencia, Digital Innovation Hub, y la verdad es que se están registrando muchísimos y el tema de poder utilizar también la red para filtrar y demás es súper interesante. Y el proyecto está dividido en 9 regional clusters. Nos vamos a centrar un poquito en el de Iberia, que en el que estamos España y Portugal, y el que nosotros de Agricultura de la Junta de Andalucía lideramos. El otro socio es Consulai, que lidera la parte portuguesa. Y bueno, aquí ahora mismo esta información la acabo de coger y está un poquito desactualizada. Ahora mismo ya tenemos 44 Digital Innovation Hub. Sí que hay 3 experimentos bandera a nivel de la región, uno de leche, otro de tema de sensórica en olivo y en almendro, y otro que es un portal de riego súper interesante. Además de estos experimentos bandera, también se han conseguido 10 experimentos de innovación a través de las Open Call, que están siendo bastante fructíferos y están dando muy buenos resultados. Se están haciendo algunas presentaciones de algunos de estos. Y la verdad es que hacemos una reunión mensual. Ahora hemos hecho una temporada que no la hemos estado realizando ahí porque teníamos algunas tareas pendientes, pero ahora ya de cara a marzo sí que queremos volver a hacer todas las reuniones mensuales, donde damos cómo va un poco el proyecto a los DI, posibles acciones que puedan surgir para ello. Hablaré también un poco de cómo va el tema de las Open Call, que creo que es lo más interesante ahora mismo del proyecto, sobre todo para los DI, las herramientas que tienen, que hay una plataforma de formación enfocada en los DI, el poder ver en qué nivel de madurez se encuentra el Digital Innovation Hub a través también de una herramienta que tiene el proyecto, y la verdad es que creo que está siendo muy interesante las sinergias que están surgiendo en este. Este es un poco cómo se encuentra ahora mismo el ecosistema ibérico de Digital Innovation Hub, centros de competencia, hay también algunas empresas registradas,
Aquí en el mapa se pueden compartir los datos de contacto, los servicios que una empresa o Digital Innovation Hub o centro de competencia ofrece. Y la verdad es que por tema también de buscar por cercanía, por algún tipo de empresa o en alguna región a la que una empresa o Digital Innovation Hub se quiera expandir, es súper interesante también para poder buscar sinergias, contactos y demás. Y siendo un poco una de las partes más interesantes ahora mismo del proyecto, había 100 millones de euros para Open Call con fondos en cascada. Ahora, en este momento hay dos líneas abiertas, está Service y Spam. Si queréis un poco más de información, aquí arriba he dejado el enlace o nos podéis escribir un correo y os ampliamos un poco más la información, aunque nosotros desde aquí no somos los que nos dedicamos al tema de la Open Call, pero sí os podemos dirigir a la persona que se encarga. Una de ellas es para organizar, para ofrecer servicios y con Digital Innovation Hub junto a empresas, servicios que puedan ofrecer Digital Innovation Hub, y la Expand, que está más enfocada a promover Digital Innovation Hub, o sea, servicios que ofrezcan los Digital Innovation Hub dentro de su región. Ahora mismo se ha finalizado uno de los cortes, digamos, y están en revisión varias propuestas. Creo que en abril se vuelve otra vez a abrir otra revisión de propuestas y la idea sería finalizarla aproximadamente en junio para poder llevar a cabo las últimas que se aprueben hasta octubre aproximadamente. Queda todavía bastantes fondos y la verdad es que creo que es una iniciativa súper interesante para los Digital Innovation Hub. Y aquí os dejamos el correo electrónico de... Aquí os dejamos los datos de contacto, redes sociales, LinkedIn y el correo electrónico por si queréis ampliar alguna información más o tal. Muchas gracias, Agustín, porque es que además efectivamente, vamos, yo animo a todas las redes de innovación digital, a empresas que puedan unirse a la red, porque efectivamente se pueden generar muchas sinergias, de las que además pueden surgir proyectos de colaboración muy interesantes, como además es el caso, y os doy un poco de contexto antes de empezar la mesa, porque sí. No, vosotros que sois, por ejemplo, un caso que sí que estáis en la red y creo que estáis funcionando o está funcionando bastante bien. Sí, exacto. Esta mesa, de hecho, parte de un proyecto, como os comentaba, de un proyecto de investigación conjunto con el Instituto Tecnológico de Aragón, que se generó en la red Smart Agri Hubs y a través del cual buscamos adaptar tecnologías avanzadas para optimizar procesos logísticos, tecnologías que, bueno, pues basadas en Big Data, en inteligencia artificial, que normalmente se utilizan en modelos a gran escala. Pues lo que buscamos a través de este proyecto es explorar cómo podemos adaptarlo a la realidad y a los casos de uso de las pymes agroalimentarias. Por eso también es la idea de organizar esta mesa, ¿no? Porque queríamos intercambiar experiencias, queríamos conocer iniciativas que están facilitando que esta innovación y que la tecnología pueda llegar a las pymes y a las zonas rurales o incluso partir de ellas, ¿no? Y bueno, pues para ello ya tenemos una mesa con componentes de excepción. Tenemos con nosotros a Emilio Corchado, catedrático de la Universidad de Salamanca, CEO y fundador de Startup Olé, de la iniciativa Reina, que es el Área Europea de Innovación Rural, y el CIL Hub, el Hub Internacional de Innovación y Emprendimiento Tecnológico del Territorio de Castilla y León. Muchas gracias, Emilio, por estar hoy. Tenemos también a Lara Rodríguez, es Innovation Project Manager en el EIT Food. Hola, Lara, gracias. Tenemos a José Alfredo Martín Piñas, cofundador de apadrinonolivo.org, a Saín López, Team Coach de Mondragón Team Academy en la Universidad de Mondragón. También contamos con Pelayo González, director de laboratorio y responsable de transformación digital de Asincar, Centro Tecnológico y Clúster Agroalimentario del Principado de Asturias. Y también a David Ciprés, que es responsable de análisis de datos, Internet of Things y blockchain aplicado a procesos industriales y logísticos en Itainova, el Instituto Tecnológico de Aragón. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy y compartir experiencias. Y ya sin más dilación, os cedo la palabra para que, si os parece, podáis presentar vuestra organización y bueno, los proyectos o líneas más representativas. Y bueno, Emilio, si te parece, empezamos contigo, porque bueno, estás a tope estos días inaugurando la 8ª edición de Startup Olé, que es bueno, un evento referente a nivel nacional e internacional en innovación y emprendimiento, que bueno, tendrá lugar en Salamanca en septiembre y que no nos vamos a perder desde luego este año también.
Y además, bueno, estás también inaugurando el CIL Hub y con la iniciativa Reina. Pues cuéntanos un poco sobre estas iniciativas, por favor. Sandra, muchísimas gracias. Saludos a todos. Un placer estar en una mesa que apoya la innovación rural a tope. Así que lo primero que voy a hacer es daros un gran aplauso a todos por estar siempre en la lucha, que esto no es tan sencillo, ¿no? Bueno, como decís, confluyen ahora unos momentos muy interesantes para nosotros. Os contamos un poquito. Startup Ole es una plataforma, es un evento, pero va más allá, trasciende más allá de ser 3 días o unos días en el tiempo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que hacemos es conectar a las startups con inversores, corporaciones, aceleradoras, medios de comunicación, asociaciones, instituciones como muchas de las vuestras, también gobiernos, universidades, aceleradoras. Y bueno, lo contaré un poquito más adelante, pero somos de Salamanca y aunque trabajamos global, no dejamos de ser de una pequeña, mediana ciudad que está, cuando caminamos 3 o 4 kilómetros fuera de aquí, nos encontramos con el ámbito rural, con las vacas, las ovejas, las granjas y todo eso que significa algo diferente a la ciudad. Y desde ahí, desde Startup Ole, como bien sabes, venimos trabajando ya 8 ediciones y ahí creamos lo que se denomina, hablando con la comisaria europea de Innovación, Investigación, Juventud, etcétera, Marilla Gabriel, una plataforma europea que se llama Rural European Innovation Area y es la plataforma Reina, donde algunos de vosotros habéis estado en alguna de nuestras acciones. ¿Por qué empezamos a crear eso? Porque queríamos, cuando nos unimos a esta agenda de la Comisaria Europea de Innovación, doña Marilla Gabriel, nos dijo: hey, nos encanta vuestra comunidad, vamos a trabajar. Y le decimos: comisaria, denos un poquito de tiempo para aportar algo diferente y que de verdad lo sintamos, ¿no? Y eso fue el ámbito rural. Creemos que hay muchas acciones importantes que hacer y que hay que concienciar también. Y también traer a los grandes o ser vehículo de conexión de las grandes corporaciones, etcétera, que hacen muchísimas cosas en el ámbito rural, pero que a veces no impacta tanto en crear posibilidades directas en el ámbito rural. Y, por ejemplo, ahí estamos trabajando en una acción que denominamos, colaborando con la Comisión Europea, que llamamos Startup Village Forum. Ahí lo que estamos haciendo es que os invitamos a todos, ya tenemos varias corporaciones, Iberdrola, Huawei, los irlandeses de Abodo, generando posibilidades. Es como un pledge, es un compromiso donde se generan proyectos, posibilidades que impacten directamente en los pueblos startuperos. Eso nos parece algo súper interesante y estas son las acciones que estamos haciendo, donde hay un montón de pueblos registrándose para que se reforeste algunas zonas de su pueblo o para tener en el coworking space una persona que dinamice ese espacio o para digitalizar esos pueblos y que cuando un nómada digital o alguien se plantee: hey, quiero hacer un cambio de vida, ¿dónde me voy?, ¿no? Bueno, todo eso estamos haciendo y, por supuesto, ese toque internacional. Nos vamos a Latinoamérica, os invitamos a estar con nosotros en Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo, Ciudad de México y Bogotá, en nuestro Startup Ole Latin Rock Show, donde, ¿por qué no?, es muy importante también trabajar ese eje iberoamericano. Hay 800 millones de potenciales clientes, a veces se nos olvida, misma cultura, mismas a veces lenguaje, por supuesto, misma manera de hablar o trabajar. Bueno, hay diferencias en el trabajo, pero bueno, no voy a entrar en ello. Y también invitaros, y bueno, lo último, nuestra última gran apuesta, fondos Next Generation, 1,3 millones de euros, CILHub, que estamos trabajando en la creación de un gran ecosistema en Castilla y León,
que lo existe, pero creemos que es importante reforzarlo y uno de nuestros ejes principales es todo el tema de innovación rural. Así que el próximo evento queremos tenerlo en mayo, en León, todos invitados, acceso gratuito, por supuesto, nosotros intentamos al menos que el acceso sea gratuito. Sandra, yo creo que con esto debo callarme para no marearos mucho más. Muchas gracias, Emilio. Súper interesante y bueno, cuenta con nosotros como siempre para todo. Lara, si te parece, podemos continuar con tu intervención, porque además, bueno, estás en primera línea también en el ITFood, la iniciativa insignia de la Unión Europea para la innovación en el sistema alimentario. Bueno, como nos comentabas off the record, bueno, pues estáis viendo un montón de proyectos, tenéis muchísimas iniciativas. Bueno, si nos quieres contar algunas de las líneas que consideras más relevantes para hoy. Por supuesto, Sandra, muchísimas gracias por la invitación y a todos los Únicamente ponentes. te escuchamos un poquito mal, no sé si soy yo sola. A ver, ¿ahora se escucha? No, Uy, se escucha bastante mal, un segundo. como cortado. A ver, voy a quitar los cascos. Sí, vamos a probar a ver quizás porque se oye un poco... A ver. Ahora tienes que desconectar los cascos de... A ver. Hola, ¿ahora? Ahora sí, ahora mejor, Lara. Gracias. Vale, mis disculpas. Estoy aquí con problemas del ordenador también. La tecnología nos afecta a todos los niveles. Bueno, pues también quería dar la enhorabuena al resto de compañeros que están teniendo iniciativas, a Emilio en particular ahora que acaba de hablar, porque bueno, también estaré presente si es posible y si estoy invitada en el Castilla y León Hub como nacida en un pueblo de Burgos, que soy, entre otras cosas. Pues por otro lado, me gusta mucho esta doble o esta colaboración o esta visión, por un lado rural, regional, pequeña, y por otro lado el poder trabajar en una entidad, como es mi caso, europea, como es ITFood. ITFood realmente es una iniciativa que nace de la Comisión Europea a través de EIT, que es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que realmente lo que intenta es llevar un poco la innovación al siguiente nivel, a nivel del mercado, a nivel del impacto en Europa, a través de sus comunidades de conocimiento. Las llaman, son KICs, comunidades de conocimiento, y bueno, ya se han fundado 8 a día de hoy. ITFood fue la tercera, si no me equivoco. Y realmente pues se intenta solucionar un poco los desafíos sociales globales que estamos teniendo en diferentes ámbitos, como el energético, el alimentario, el climático, desde una perspectiva pues eso, muy transversal, con muchos agentes involucrados y con la colaboración también público-privada como es tan importante, ¿no? Dentro de ITFood, bueno, yo estaba comentando antes que trabajo especialmente para lo que se llama el Regional Innovation Scheme, que es una de las, digamos, iniciativas también bandera dentro de la Comisión Europea para apoyar países o regiones con una tasa de innovación de modesta moderada, que llaman. Es decir, por debajo de la media del resto o de la media europea, ¿no? Esto es muy interesante porque coincide casualmente que esos países de innovación modesta moderadas somos los países del sur de Europa y del este, en particular, bueno, del noreste, del sureste de Europa. Bueno, entonces, desde las oficinas que tenemos en el sur de Europa y en el este, tenemos estas iniciativas o instrumentos extra para poder apoyar o impulsar un poco la innovación y el emprendimiento en nuestras regiones para que puedan alcanzar ese nivel de desarrollo. En particular, como comentaba, trabajo para desarrollar esos proyectos de innovación y de emprendimiento en todo el sur de Europa, España, por supuesto, Portugal, Turquía, Grecia, Malta, Chipre, Italia.
e Israel. Pero bueno, Israel ya no es una región RIS, que están muy desarrollados tecnológicamente, por su lado. Y nada, quería compartir un par de iniciativas, como tenemos muchas líneas de acción, como comentaba, porque realmente somos una comunidad en la cual tenemos más de 200 miembros ahora y todos ellos forman parte de diversos proyectos, iniciativas, programas, pero bueno, que creo que tienen un impacto particularmente interesante en el ámbito rural o para dar ideas de cosas que se pueden hacer y que son aplicables incluso desde el nivel europeo a un nivel rural, regional y de nuestro entorno. A veces ya he comentado alguna de estas iniciativas, pero por ejemplo tenemos una dentro también de este Regional Innovation Scheme que creo que es muy interesante, que se llama Test Farms, que es realmente un programa de apoyo, pero también de conexión entre agricultores, ganaderos, personas que tienen terrenos en pueblos, en zonas rurales y startups tecnológicas, porque veíamos que a veces falta esa conexión, ¿no? O sea, que sí que hay una idea o unas ganas de poder colaborar, pero a veces lo que falta es ese conocimiento de lo que se está haciendo en ambos mundos. Entonces, en este tipo de proyectos lo que hacemos es conectar startups tecnológicas para que conozcan a personas que están en su medio rural y les puedan ceder un terreno para validar esas soluciones tecnológicas en su terreno, ya sea de digitalización, de mejora de cultivos, de sistemas de riego, bueno, todo tipo de tecnologías, de forma que así la startup valida su solución la testea en un entorno de mercado, digamos, para ellos, y además el agricultor, la ganadera o la persona del medio rural también recibe ese conocimiento y esas oportunidades de tener esa tecnología más barata, más bajo coste y con una tecnología, digamos, ya validada. Esa creo que es muy interesante porque a veces falta ese tipo de conexión entre el mundo de lo que hemos hablado muchas veces, el mundo de la investigación, la innovación, por mucho que nos emperramos desde muchos agentes en intentar hacer esa conexión, a veces todavía parece que se hablan en idiomas diferentes, ¿no? En otros lenguajes. Y luego otro que también comento en otras ocasiones, que es el tema de la agricultura regenerativa, que estamos haciendo un gran enfoque, no solo a nivel de IT Food, pero a nivel de todos de toda la Comisión Europea. Realmente está habiendo un gran apoyo tanto económico como institucional a estas prácticas de agricultura regenerativa, que realmente han demostrado o están demostrando que no solo tienen rentabilidad económica para los agricultores, sino que además producen alimentos mucho más nutritivos. Hemos hecho estudios incluso en carne de pollo que ha sido tratada de forma o ha crecido en un formato de agricultura regenerativa y tienen unos niveles de nutrientes muchísimo más elevados, por lo tanto, además de sostenible económicamente y medioambientalmente, también es más saludable para los seres humanos. Y en ese ámbito estamos haciendo, por un lado, cursos para agricultores tradicionales, agricultoras tradicionales que llamamos, para acercarles un poco estas prácticas de agricultura regenerativa. El año pasado tuvimos unos cuantos por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Asturias. Eso por un lado, y por otro lado hemos creado un manual de agricultura regenerativa para poder también, que se puede descargar y es gratuito, para poder apoyar esas prácticas, que tiene diversos capítulos para la regeneración del suelo, etcétera. Y bueno, y ponemos en contacto también a esos conocimientos de los grandes, digamos, o los agricultores en terrenos rurales, con estas personas que ya tienen un bagaje agronómico y que les pueden ayudar. Nada, me estoy enrollando, así que voy a parar aquí. Cualquier cosa podemos hablar después. Muchas gracias, Lara, y muy interesantes ambos proyectos, ¿no? Y el facilitar este contacto, ¿no? con agricultores y con tecnología, muy, muy interesante.
Bueno, José Alfredo, bueno, como decíamos, cofundador de apadrinonolivo.org, es un proyecto de impacto social que ha sido además galardonado con más de 15 premios y que además a través del cual están recuperando tradición y frenando la despoblación en varios pueblos en Aragón. José Alfredo, cuéntanos sobre Apadrino Olivo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí esta mañana compartiendo con vosotros. Gracias por hacer lo posible, Sandra. Y bueno, básicamente, a ver, Apadrinando Olivo tiene un montón de aristas. Tocamos medio ambiente, tocamos social, tocamos emprendimiento. Pero por resumir un poco, nosotros empezamos en el año 2014 a trabajar. Por aquel entonces el concepto de España vaciada todavía se estaba tratando si era España vaciada, España vacía o qué era en lo que se perdía el tiempo por aquel entonces, pero muy poca gente había pasado a la acción y nosotros fuimos yo creo, de los primeros que nos salimos de ese debate y dijimos hay que empezar a hacer algo y porque el pueblo en el que ya habíamos puesto el ojo, que era Oliete, pues tenía una casuística de tener 100.000 olivos abandonados a causa del éxodo rural, además un pueblo con una pirámide poblacional muy envejecida, y un pueblo prácticamente sin ningún tipo de actividad económica que permitiese que fuera a sobrevivir en el futuro. Cuando un olivo está abandonado no tiene producción, por lo tanto no hay un agricultor que pueda mantener ese árbol si no tiene cosecha a final del año que vender, ¿no? Entonces nos tuvimos que inventar una figura que eran los padrinos, las madrinas, empresas que se quisieran vincular y que quisieran vivir la experiencia de apadrinar ese árbol. Ellos iban a hacer una aportación de 50 euros anuales y esos fondos nosotros los íbamos a destinar a contratar, primero asegurar que la gente joven del pueblo se pudiera quedar con trabajo en el pueblo y luego inmediatamente atraer nuevos pobladores porque, por ejemplo, la escuela del colegio, si no hubiera sido por los nuevos pobladores que hemos traído, ya hubiera cerrado por falta de alumnos, ¿no? Así que bueno, con esta fórmula a día de hoy tenemos 7.000 padrinos, hemos conseguido en Oliete generar 22 empleos, es decir, 22 familias que viven gracias al proyecto y recuperar 15.000 olivos. Ahí no acaba la historia, sino que en el 2016 dimos creación a una almazara pensando en algo que pudiera amplificar nuestro impacto y pensando que si retribuíamos de manera justa al agricultor y hacíamos sus explotaciones rentables, pues era trabajo que nos íbamos a tener que ahorrar en el futuro de más olivos abandonados, ¿no? Entonces, creamos esa almazara, se vincularon 150 agricultores, a los cuales les hacemos la propuesta de que si nos traen la oliva con la calidad que les pedimos y además durante el año les formamos para que así lo consigan hacer, nosotros le íbamos a pagar un precio que hiciera su explotación económicamente rentable. De ahí surgió una marca de aceite, Mi Olivo, y Mi Olivo al final está proponiendo al mercado que la persona que compre un producto tan básico como el aceite de oliva esté apoyando a generar estas economías rurales en pueblos de escasa población. Y por último, la última aventura ha sido el año pasado embarcarnos a recuperar Alacón, pueblo vecino de Oliete. Allí lo que hay abandonado no es olivar, es huerta y además se estaba perdiendo o se había perdido ya una tradición de hacer unas conservas vegetales de pimiento, de puerro, de alcachofa, las cuales se asan, en este caso en madera de olivo, y se embotan en aceite de oliva. El resultado es una conserva con un valor o con un sabor muy diferencial, pero otra vez envuelta en los mismos valores que el aceite de oliva. Así que bueno, con todo esto que hemos montado en estos 8 años de trabajo, pues estamos consiguiendo que Oliete y Alacón pues puedan ser pues el caso de pueblos que están logrando generar economías a raíz de lo que ya hay en el pueblo, sin inventar nada nuevo, ni generar un impacto en el ecosistema, ni un gran cambio en las costumbres. Así que la última aventura que hemos empezado este año, un poco englobada en todo lo que estáis hablando de acompañar a emprendedores y demás, ha sido Despertadores Rurales, con el objetivo de poder articular en el área un hub donde poder acompañar a gente que tenga inquietudes y proyectos a desarrollar y que por lo menos no cometan los mismos errores o fallos que nosotros cometimos en el inicio y a partir de ahí poderles acompañar, abrir puertas y con la esperanza de que sean proyectos de futuro, ¿no? Así que eso en resumen es lo que hacemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Alfredo. Qué interesante. Bueno, todos los proyectos y este último del que no tenía todavía conocimiento, súper interesante, tope.
Bueno, Pelayo, si te parece, continuamos contigo. Bueno, como decíamos, responsable de transformación digital de Asincar, del Centro Tecnológico y el Clúster Agroalimentario del Principado de Asturias. Estáis desarrollando proyectos de investigación y desarrollo tecnológico al más alto nivel, tanto a nivel nacional como europeo. Además ubicados en Noreña, ¿no? Que es una población con un poco más de 5.000 habitantes, o sea, desde Noreña para el mundo. Cuéntanos vuestras líneas de trabajo y cómo es vuestro, bueno, pues vuestro día a día, vuestro trabajo. Muy bien, gracias, Sandra. Gracias por invitarme a esta tan interesante jornada. Como bien decías, eso, Asincar es una organización que tiene como tres pilares, ¿no? Una es el pilar asociativo, que es nuestro origen, ¿no? de la Asociación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias, y que ha ido evolucionando e incluyendo a todo el sector alimentario, ¿no? Para transformarse en un centro tecnológico en el que intentamos aportar soluciones de valor y soluciones de tecnología, y en un clúster como dinamizador de todas estas dinamizador de las cuestiones de innovación, ¿no? Obviamente, estos siempre comentamos, el medio rural es un medio rico y complejo, ¿no? Parece que todo el mundo habitualmente, pues los que no están metidos en ese tema piensan que es un medio eminentemente agrícola y ganadero, que lo es, y Asturias es un ejemplo de ello, pero también nos gusta recordar que en el medio rural también hay empresas y hay empresas de servicios, empresas transformadoras que también digamos, permiten que ese ecosistema sea viable, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Y nosotros, más o menos, aunque abarcamos toda esa línea por nuestro, digamos, bagaje histórico, pues trabajamos mucho con esas empresas transformadoras, ¿no? Que son capaces de transformar los alimentos en productos alimenticios. Hay dos principales líneas con las que estamos trabajando, que es una es toda la cuestión de la transformación digital y otra es una cuestión de la creación de empresas transformadoras, ¿no? de alimentos en el medio rural. Respecto a la primera línea, nosotros dentro de la Asturias Digital Innovation Hub tenemos un Living Lab, que es una planta piloto, es una pequeña industria alimentaria en el que digamos, hemos sufrido la transformación digital, la hemos transformado, y eso ha sido una experiencia muy interesante, por decirlo suavemente, pero lo que está siendo es un lugar donde estamos consiguiendo, por un lado, que las empresas tecnológicas vengan aquí a adaptar sus tecnologías que ya tienen en el mercado, las adapten al sector alimentario por sus características, ¿no? La trazabilidad, la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. O hacemos que industrias pequeñas, las pequeñas industrias, pymes y micropymes, vengan aquí antes de tomar una decisión de inversión a palpar y ver si realmente eso es bueno para ellos, ¿no? Y ya sabes que a veces, más que muchas charlas y conferencias diciendo lo bueno que es, cuando lo ven ahí en un proceso productivo, pues convence más, ¿no? Y ejemplos son cuestiones rápidas, pues una empresa mediana asturiana, pues que digamos consiguió la presentación de un ERP conocido a nivel mundial, pues vino a nuestra Living Lab para adaptar ese ERP, que está pensado para todo tipo de industrias, adaptarlo al sector agro-pyme, claro, porque aquí al final hay mucha pyme y micropyme. Y pues con lo que ha conseguido, porque obviamente nosotros en ese Living Lab pues, se hacen varios procesos industriales, pues ese producto lo ofrece a sus clientes ya, ¿no? Así adaptado. Y de forma independiente, pues una empresa cárnica que quería instalar un ERP, pues veía las opciones y vino aquí a ver cómo funcionaba ese en concreto, ¿no? Son ejemplos de cómo al final poner en contacto la tecnología, ¿no? Empresas tecnológicas con las empresas agroalimentarias para esa transformación digital conseguirla, ¿no? Y otro ejemplo rápido es una micropyme asturiana que consiguió un sistema de medida de eficiencia energética que es plug and play, ¿no? Nada de instalación, simplemente pincho y ya consigo todas esas cuestiones. Pues lo estuvo aquí, digamos, validando, digamos, ellos lo investigaron,
vino aquí a validarlo y ahora ya lo está vendiendo a industrias de nuestro ecosistema, ¿no? Esos son ejemplos de la vía de transformación digital, ¿no?, que intentamos hacer. Y la otra vía es un conjunto que va relacionado, que es conseguir que los productores, ¿no?, tanto agricultores como ganaderos, den un paso más en la cadena de valor y transformen sus productos. Por tanto, cogen un poco de valor añadido y hacen viables sus explotaciones o sus empresas, y junto a ello ayudamos a la formación de las marcas de garantía, ¿no? O marcas aquí en Asturias está Alimentos de Paraíso Natural, pues ayudamos a todo ese proceso administrativo de creación de marcas para digamos, al final puedan poner en valor esas cualidades de cercanía, sostenibilidad, ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplos que hemos tenido, al final nosotros ayudamos. Claro, un ganadero que tiene una área grande, pues no sabe hacer hamburguesas o no sabe hacer, pero digamos, se le apoya, se le forma para que la haga y ya, digamos, ya tiene su propia línea de producción. Entonces, digamos, tierra produce el ganado y ya produce el alimento que es los alimentos que vienen de él, ¿no? Y otro ejemplo, hay muchos, pero bueno, otra que es muy interesante es un hostelero de la región, de una zona del oriente asturiano, una media rural, pues un hostelero tenía un plato estrella, digamos, vio que eso funcionaba y, digamos, lo industrializó, digamos, que preservando las cualidades que hacían diferente ese plato, pues a través del asesoramiento, obviamente, ¿no?, y desarrollando productos de innovación, consiguió, digamos, industrializarlo y ya tiene una empresa conservera, ¿no? Pues como al final vemos que es importante eso, que los productores primarios también, digamos, avancen en esa cadena de valor para que sea más viable sus explotaciones. Un poco Muchas gracias. Sí, disculpa. ¿Habías finalizado? Perdona, pensaba que... Sí, había acabado. Sí. Gracias, Pelayo. No, es muy interesante todo ese proceso de acompañamiento, ¿no?, pues bueno, en procesos que una pyme pues por sí misma no puede permitirse o no accedería. Pues seguimos quizás con tecnología. David, vosotros desde Itainova también, bueno, estáis trabajando al más alto nivel, a nivel de investigación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y europeo, desde luego, en distintas líneas de trabajo y también trabajando, como decías, off the record, ¿no? Bueno, pues con más de 1000 empresas cada año. Cuéntanos vuestras líneas de trabajo y cómo hacéis desde Itainova. Gracias, Sandra, por la introducción y bueno, por organizar toda esta sesión, que creo que es muy interesante. Tenemos ponentes de muy diferentes ámbitos y va a ser muy enriquecedor. Bueno, desde mi organización, el Instituto Tecnológico de Aragón, también llamado Itainova, pues bueno, somos un centro tecnológico, ¿vale? Trabajamos con diferentes tipos de tecnologías, somos una entidad sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es intentar acompañar a las empresas en su desarrollo tecnológico, ¿no? Que cada vez pues vayan incorporando la tecnología en diferentes aspectos de sus negocios o de sus productos. Sí, como decía antes, pues trabajamos con más de 1000 empresas al año de todo tipo, ¿no? Con grandes empresas, o sea, tenemos pues, a PSA o grandes grupos de automoción y también pequeños agricultores pues, de la zona de Monegros o del Pirineo, pues que también pues, ponen cierta tecnología en sus productos, ¿vale? Entonces, bueno, realizamos diferentes tipos de actividades. Por un lado, pues proyectos, como algunos de los que contamos y que contaremos, pues de ayudar a poner inteligencia artificial para resolver un problema o utilizar blockchain para gestionar unos activos. También hacemos mucha labor de difusión y de formación, ¿vale? Para que las empresas conozcan estas tecnologías, ¿vale? Son tecnologías que van surgiendo y, pues bueno, muchas veces por desconocimiento, pues las empresas no conocen cómo pueden utilizar pues, el blockchain o inteligencia artificial o estos gemelos digitales, que son palabras que van saliendo por ahí de las grandes corporaciones. Pues bueno, la intentamos adaptar y que las empresas, pues bueno, lleguen a estas tecnologías. Y también es muy importante una labor que tenemos, hacer difusión también de estas actividades. Por ejemplo, lo que hacemos hoy aquí en esta jornada o, por ejemplo, ayer estábamos en la zona de Teruel en una iniciativa que se llama InnoRuta, que vamos a diferentes zonas, pues vamos a Teruel, a Monzón, a diferentes sitios a explicar un poco
cómo las empresas utilizan esta tecnología para intentar eso, que poco a poco se vayan conociendo y que las diferentes empresas conozcan diferentes ejemplos como lo que estamos nombrando aquí, diferentes ponentes. También eso, bueno, desde Itainova coordinamos el DIH de Aragón, ¿vale? Pues bueno, que es una iniciativa, pues, como ya ha contado antes, creo que era Agustín, pues bueno, a nivel europeo para intentar digitalizar o llevar servicios digitales a diferentes tipos de empresas. Pues aquí lo coordinamos en Aragón, pues entre el ITA, la universidad y Instituto Aragonés de Fomento, y hacemos, bueno, diferentes iniciativas. Y brevemente, por dar 3 ideas, pues cómo la tecnología puede ayudar en el medio rural. Pues actualmente estamos, por ejemplo, en un proyecto para monitorizar el proceso de vendimia, por ejemplo, ¿vale? Pues la vendimia es un proceso, pues bueno, en condiciones, pues bueno, es un periodo corto de tiempo, pero hay muchos elementos que trabajan a la vez. Pues hemos diseñado un sistema de monitorización con una cooperativa para que los diferentes miembros de la cooperativa pues vean cómo se va realizando la vendimia, pueden hacer monitorización, qué está hecho, qué no está hecho, rendimientos y cosas así. Otro ejemplo, por ejemplo, de la tecnología blockchain, pues tenemos un par de proyectos, uno alineado a la gestión de la cadena de suministro alimentaria, ¿vale? Para certificar que el origen de los alimentos es el que es el adecuado, la alimentación es la adecuada y se ha respetado la cadena de frío, transporte, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas son muy interesantes y a muchos pequeños productores pues le puede ser de interés. O alguien en la zona del Pirineo que también está aplicando conceptos de blockchain para temas de turismo, para intentar reservar servicios turísticos y poder vender y comercializar de una forma distribuida en un valle, por ejemplo. O algún otro ejemplo que tenemos por aquí, pues el uso de tipo inteligencia artificial para a través de imágenes pues detectar plagas en cultivos y saber cuándo aplicar ciertos tratamientos para intentar reducir usos de pesticidas y cosas así. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Bueno, ya que estoy aquí también a Sincar, Pelayo, estamos en un proyecto también de reducción de despilfarro alimentario, donde también trabajamos entre ellos y otros grupos a nivel europeo para intentar aprovechar al máximo los alimentos y disminuir esos despilfarros y esas mermas que hay en los procesos. Bueno, son diferentes iniciativas en donde la tecnología pues, bueno, puede ayudar a contribuir y que los procesos en torno a la agricultura o a la industria, a la logística en general, pues vayan un poquito mejor. Muchísimas gracias, David. Desde luego muy interesante, ¿no? Y todo ese trabajo de acercar esta tecnología que, como decías, a veces palabras tal suena muy lejano a las pymes, ¿no? Pues todo ese trabajo de evangelizar o de dar esta información y facilitar ese acceso es desde luego pues, bueno, fundamental, ¿no? Bueno, para acabar esta ronda de presentaciones, Saín, si te parece, seguimos contigo, porque bueno, además desde el Mondragón Team Academy, bueno, pues como decíamos, ¿no? La innovación tecnológica es muy, muy importante, pero a veces es necesario también que vaya pues, pues junto con otros modelos, ¿no? Modelos de innovación social. Y Saín, desde Mondragón Team Academy, bueno, pues habéis montado una comunidad de innovación social mundial, global, ¿no? Leí ayer con más de 2000 emprendedores y además aplicando metodologías muy innovadoras que incluso desde el MIT dicen que estáis poniendo en marcha la educación del futuro. Cuéntanos más sobre MTA y sobre Mondragón Team Academy. Sí, muchas gracias, Sandra. Primero, me escucháis bien, ¿verdad? Y gracias a vosotros por organizar este evento. La verdad es que sois personas todas muy interesantes. Alguno ya le escribiré también porque me han surgido muchas ideas también, solo escuchándoos. Vale, pues eso, mi nombre es Sain, vengo de la Universidad de Mondragón, que es una cooperativa también de muchos años. Además estamos afincados, ¿no? en la Guipúzcoa profunda, de Mondragón concretamente, y su grupo cooperativo, ¿no? Así que esa es también como nuestra raíz, hablando en términos agrícolas, ¿no? Y bueno, lo has comentado, ¿no? Nuestra universidad es pequeña, ¿no? También está Emilio, que viene de la Universidad de Salamanca, y dices, ¡buah! En eso estamos como muy, muy lejos. Pero bueno, ser pequeños también nos ha ayudado a reinventarnos y a hacer cosas como muy, muy diferentes, ¿no? Nuestra visión en Mondragón Team Academy, que es la unidad especial de emprendimiento dentro de la Universidad de Mondragón, era, bueno, ya tenemos 13 años desde que nos fundamos, era formar agentes de cambio, ¿no? No solamente era formar a personas en conocimientos pues, técnicos, transversales y demás, sino que queríamos que esas personas transformaran la sociedad donde están y que se transformaran a sí mismas también, ¿no? Y para eso pues miramos en Finlandia. Básicamente estuvimos allí en una universidad, Team Academia,
y exportamos esa pedagogía, ¿no? Finlandesa, y que se basa, ahora ya es como muy normal escuchar ese concepto, ¿no? Aprender haciendo, pero en ese tiempo era totalmente rompedor, ¿no? Y bueno, fue así como hace 13 años creamos el primer grado oficial en España centrado en formar emprendedoras en equipo, ¿vale? Ese es un poco nuestro énfasis. Entonces, en la práctica, ¿qué significa LAIN? LAIN es el grado en Liderazgo, Emprendedor e Innovación. Trabajamos en equipo, todo se hace en equipo, eso es bueno y malo en parte, ¿no? También, porque tienes que adaptarte en muchas cosas. No somos profesores, solo somos team coaches, llamamos, o emprendedores en equipo. El distintivo especial en LAIN es que es real todo, ¿no? Todo es real. Es decir, creamos una empresa desde el momento cero. Comienzan normalmente en equipos de 15, 16, 12 personas, ¿vale? Sin conocerse, todos además del bachiller, o sea que tienen muy poca experiencia empresarial en general, ¿no? Y les decimos, bueno, pues hay que montar una empresa. ¿De qué? No sabemos, vamos a experimentar, ¿no? Y la verdad es que es un negocio real, es una puesta de valor real, son retos reales, son clientes reales, son resultados reales, ya sea pérdidas o ganancias, ¿no? Es eminentemente práctico y luego también hay una visión local, que llamamos, ¿no? Ese concepto que igual os suena, ¿no? Lo local, porque somos, pues, bueno, yo vengo de Oñati, que es un pueblo en Guipúzcoa, cerca de Mondragón, y bueno, solemos decir que somos rururbanos, ¿no? Porque es una población pequeña relativamente, pero tenemos muy cerca la empresa, la industria, ¿no? Los Fagores y todas las empresas de Mondragón, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa visión tenemos muy local, pero también muy global, ¿no? Porque nuestro grado, una de las cosas también que hacemos en LAIN, además de crear tu empresa desde el momento cero, es viajar. Viajamos muchísimo, viajamos a Estados Unidos, estamos en Europa también, ahora mismo pues en Berlín tenemos a un grupo de LAINers. Viajamos también a China, India, a Corea, ahora mismo con temas de pandemia y demás. O sea, y bueno, y las has comentado, ¿no? Somos 1.800 LAINers ahora mismo en 10 labs, como llamamos a nuestros campus, en 3 continentes. Y de ahí lo interesante de esto es que esto bombea luego un montón de iniciativas, ¿no? De las que os comentaré algunas. Bueno, hasta ahora hemos creado unas 30 startups, a partir de nuestros egresados se han creado unas 30 startups, ¿no? Desde hace 13 años que comenzamos. Y concretamente el lab de donde provengo, que es de Oñati, pues estamos trabajando mucho, estamos muy cerca de esta vertical, ¿no? De todo el sector rural, agrario, primer sector y demás, ¿no? Porque estamos muy cerca, como siendo de un pueblo pequeño también estamos muy cerca de esta realidad, siendo cooperativa también, ¿no? Que históricamente está muy ligado además a los temas rurales y agrarios. Decíamos, pues queremos hacer parte de esto, ya tenemos una comunidad de emprendedores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer parte de ese ecosistema de innovación? ¿No? Co-creando con los agentes del entorno. Teníamos claro de que no somos expertos solamente en nuestra materia, ¿no? Pero obviamente en todo esto que sois vosotros los expertos, pues no tenemos mucha idea, ¿no? Pero sobre todo nos guiaba mucho el desarrollo territorial, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Y ahí nos hemos planteado como 3 vectores, ¿no? Concretamente de acción. Uno es la educación, que es nuestro punto de partida siempre, la formación de emprendedores, emprendedoras, líderes, ¿no? Del cambio, en lo rural también, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos varios programas que os comentaré un poco antes, ¿no? Cómo podemos a nuestros jóvenes, ¿no? Y el talento en el campo también, ese es un problema, el relevo, ¿no? Algo ha comentado también José Alfredo, ¿verdad? Bueno, pues nuestros jóvenes parece que no les interesa nada, no es verdad, sí, tienen mucho interés por lo que pasa, por la problemática, por aportar, ¿no? Y queremos encauzarles, ¿no? A estas problemáticas y que conecten con el sector concretamente. Luego la activación de proyectos de impacto es también uno de nuestros vectores y la investigación, ¿no? Porque por ser universidad, pues eso también nos interesa, ¿no? Modelos, vectores de crecimiento y de investigación en esta área. Entonces, desde Mondragón, desde la universidad, ¿qué ofrecemos? Pues el talento, ¿verdad? A este sector, ¿no? El relevo generacional, los ecosistemas sociales de innovación que has comentado
la tecnología es muy importante y yo creo que es un factor que atrae también a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que poder conectar todo esto y un poco nuestra experiencia desde ahí, ¿no? Y en ese ámbito, pues tenemos a varios egresados que han hecho cosas interesantes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, veo a una que no sabía que iba a estar, pero Ana Elizalde trabaja en El Hueco. Hola, Ana. Si puedes poner aunque sea el vídeo y te vemos. Pero bueno, conocéis El Hueco en Soria, ¿verdad? Y un poco lo que hacen ahí, Ana pues empezó haciendo su proyecto final de grado y ahora se ha quedado, ¿no? Y está llevando iniciativas adelante muy interesantes con el tema de la repoblación, ¿no? Entonces, bueno, pues los agentes de cambio ya están por ahí. Y también tenemos cosas como, bueno, una startup que se llama Insect Lab, que igual esto no suena, pero es una empresa que ha sido creada por la primera cooperativa que salió de Mondragón Team Academy, Leiners, de la primera generación, vamos a llamar, ¿no? Y ellos están trabajando en incorporar los insectos a la cadena agroalimentaria, ¿no? Y tienen ya una planta en Vizcaya, bueno, a la Vizcaya, ahí en la Muga, en el límite. Y la verdad es que es una experiencia súper interesante, ¿no? También utilizando tecnología y, bueno, con egresados nuestros, pero en equipo. Eso es interesante porque nosotros no enseñamos técnica, no enseñamos, ¿no?, lo que hacéis igual en el ITA Innova o demás. Enseñamos otras cosas, procesos y modelos y formas de hacer, ¿verdad? Es lo que aprenden en la práctica, y a enfrentar grandes problemas y adaptarse, básicamente, ¿no? Y a emprender, ¿no? A tener esa mentalidad emprendedora. Pero luego son capaces de hacer equipos, ¿no?, donde intervienen más personas, ¿no? Intervienen otros roles, otros perfiles que también son necesarios en todo esto, ¿no? Entonces es súper interesante. También tenemos algunos proyectos final de grado, pues trabajando con el Banco Santander en programas de incubación para startups en el sector agrario, por ejemplo. Entonces, bueno, pues Elaine es como una mancha de aceite y seguro habréis conocido alguno porque tienen un sello distintivo, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra parte. Y luego quería comentar, no sé si puedo ya, pero bueno, quería comentar muy rápidamente. Brevemente, perdón. Quería comentar rápidamente una experiencia última que justo pues lo tenemos muy reciente porque hemos lanzado hace 2 semanas. Se trata de Vivid. Vivid es un laboratorio, a ver si puedo explicarlo en breve, ¿no? Es un laboratorio que mezcla el vino, la viticultura y la despoblación, ¿vale? Tiene una experiencia previa llamada Ecopueblo, que se hizo en San Martín de Uns, en Navarra, el año pasado, en el 2020, justo en plena pandemia. Y la verdad es que es una experiencia súper interesante, ¿no? Porque San Martín de Uns tiene 300 personas más o menos, un pueblo que tiene mucha problemática en este tema de la población, pero también tiene el problema del relevo, ¿no? En cuanto a lo que habéis comentado antes también. Tiene más de 100 años de historia y aunque es un pueblo ahora muy pequeño, pues tiene 5 bodegas, ¿no? Con deciros un poco esto. Entonces, ese Vivid, ese laboratorio, es un laboratorio donde, bueno, hay una colaboración público-privada. Está el Ayuntamiento de San Martín de Uns, está el Gobierno de Navarra, está Caja Rural Navarra, está la Fundación La Caixa, la Fundación Caja Navarra y las bodegas en la localidad trabajando en conjunto en varios ámbitos, ¿no? Uno de ellos es la formación, atraer jóvenes, ¿no?, talento que quiera formarse en todos los temas de la viticultura y que pueda tomar el relevo a esos agricultores ya mayores que se están jubilando y que ya no pueden seguir, ¿no? Formándose en este tipo de cosas con prácticas también, por ejemplo, y sobre todo con nuestra metodología, ¿no?, que es el aprendizaje basado en retos también, ¿no? Retos como la vivienda, el empleo. Claro, el tema de la repoblación, despoblación es muy complejo, ¿no?, y necesita una visión sistémica. Entonces, esto concretamente que os digo, Vivid, ha sido lanzado por uno de nuestros egresados también, un equipo de egresados, se llama Fundación Emplea, igual algunos los conocéis. Y ahí concretamente Mondragón Team Academy, la Universidad de Mondragón, les está apoyando en una parte de ese proyecto que es la incubadora, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es montar una incubadora de talento rural, de personas, de jóvenes que puedan ser los siguientes que desarrollen proyectos, muchos de ellos de base tecnológica, ¿vale?, en el medio rural, ¿no?
Y bueno, esa es un poco nuestra... Y mira, creo que tengo aquí a John de Fundación Emplea. Yo no sé si lo he comentado bien, pues si puedes hablar o no te vemos. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Buenas. Hola, Sí, buenas. justo te has como conectado en el momento en que estaba mencionando, bueno, le he dicho a que se conectara un poco para que nos contara muy brevemente yo, porque estoy fuera de tiempo total, pero sí, y un poco lo que es vuestra experiencia y sobre todo, bueno, desde el punto de vista de unos jóvenes que emprenden en un sector que aparentemente no es como muy complicado, pero además teniendo, yo creo que es una experiencia muy bonita, exitosa y que además puede ser replicable en muchos pueblos de España. Adelante. Vale, en general sobrevivir, ¿no? ¿Saín? Vale. Bueno, nosotros, como Fundación Emplea, lo primero nos dedicamos a generar y aportar innovación en proyectos que impacten de alguna manera u otra en lo social, ¿no? Al final el empleo y genera innovación en el empleo, ¿no? Se entiende transversal, pero también intentamos aportar metodologías, proyectos, conexiones diferentes, pues en otros ámbitos que realmente vayan a ser necesarios y vaya a ser necesaria la innovación en impacto social, ¿no? Pues como en este caso puede ser la despoblación. Entonces, en esta línea un poco nosotros llevamos ya tiempo trabajando con el Ayuntamiento de San Martín de Uns, que es una localidad de la zona media de Navarra, pues bueno, para el que no conozca, pues a 35 minutos de Pamplona, vamos a decir, y es una zona que tiene un problema de despoblación. No es igual tan grave, no sé si conoceréis la zona de Navarra, pero por ejemplo el Pirineo Navarra es un verdadero y grave problema de despoblación. Y en la zona media también hay un problema de despoblación, pero bueno, digamos que al estar a 35 minutos de Pamplona pues, tienen otras características. Entonces nosotros llegamos allí porque tienen un problema de relevo generacional en la industria vitivinícola. Allí en San Martín nos tienen el mejor vino del mundo, eso lo dicen siempre, pero el problema es que cada vez más las personas que cultivan ese vino pues, son más mayores, estamos hablando de pues, una media de 70 años, entonces en los próximos años el gran problema que van a tener es que no va a haber quien cultive esos vinos, ¿no? Y detrás de ese problema de relevo generacional está el problema de despoblación. Entonces, un poco a nosotros nos viene con esa problemática y empezamos a trabajar con una idea muy clara, ¿no? Que era cuál entendemos nosotros que es la fórmula, una de las fórmulas para intentar frenar la despoblación. Y es entender cuál es tu sector prioritario, cuál es tu fuerte y en base a ello intentar generar acciones innovadoras, intentar generar ruido, atención, foco a través de ser diferente, ¿no? Y eso nosotros lo entendemos a través de generar pues, proyectos, experiencias que se acerquen cada vez más a la innovación, ¿no? Es verdad que la suerte que hemos tenido nosotros en San Martín de Uns es que tienen una gran decisión, ¿no? Y tienen una población organizada bueno, que también están, digamos, organizados en diferentes comités. Entonces, lo que ayuda es que la sociedad civil también acompaña al resto de entidades que estamos allí trabajando para que el proyecto de despoblación se desarrolle. Entonces, así es como nace el laboratorio Vivit, que es un laboratorio de innovación rural destinado a generar innovación en el ámbito del vino, la viticultura y la despoblación, ¿vale? De ahí el nombre Vivit. Muchas gracias, John. Sí. Discúlpame, es que realmente es muy interesante justo este punto que estás tratando sobre el tema de la generación de ecosistemas y me gustaría también dar tiempo para que todos los ponentes pudieran comentar en torno a las ideas que estamos debatiendo y si te parece más adelante, pues quiero decir, intervienes con también, ¿no? Pues dando vuestra visión sobre estos temas. Lo que necesitéis, por supuesto. Gracias, John. Pues nada, me gustaría quizás empezar a lanzaros pues bueno, una primera pregunta, ¿no? Que nos podáis compartir según vuestra visión y vuestra experiencia, ¿cuáles creéis que son esos ingredientes fundamentales, por un lado, para generar ecosistemas de innovación, pero también para que sean inclusivos con el medio rural y con las pymes? No sé si, Emilio, te apetece empezar a ti por orden de intervención el que hemos llevado al inicio. Perfecto, sí. Bueno, antes de nada, Sandra, yo voy a hacerte una petición, ¿vale? Ya que has dicho que te gustaría estar en Startup Ley y algunos más también, pues yo te pido que si te sientes con ganas, que hagas de catalizador y invites a todos los ponentes a estar en una mesa redonda en Startup Ley, en la parte de Rural European Innovation Area. Sería un gran placer contar con todos vosotros y bueno, y que disfrutemos y que
lo que no se cuente hoy lo contemos después. Hablamos... Me parece fantástica idea, Emilio. Desde luego vamos, les llevamos a todos para Salamanca. Esperemos que estéis disponibles, pero desde luego cuenta con ello. Por lo menos con mi empuje, ¿no? De que podamos hacerlo. Todos aquellos que os apetezca estáis súper invitados. 6-8 de septiembre y el 5 por la noche yo también estaría en Salamanca. Porque hay que estar por el día, pero también por la noche. También, Así también. que los negocios se hacen por el día y se cierran por la noche. Bueno, es broma, es broma. Quiero decir, ya sabéis que Salamanca es una ciudad muy aburrida, que no hay bares. Entonces, bueno, ahí estamos. Hablas de ecosistema. Bueno, os vamos a contar un poquito nuestra visión, ¿no? Fíjate, hablábamos nuestros amigos de Mondragón. En mi etapa de investigador, de científico, también hemos hecho muchas cosas con Mondragón. O sea que sois élite. Ser élite no es historia. Ser élite es lo que marca el presente y el futuro, y vosotros lo sois, ¿no? He oído hablar también a gente muy potente de vuestros másters, de vuestros temas y de toda esa manera de hacer, y gente está matriculada en vuestros cursos por precisamente esa visión, ¿no? Bueno, esto es así. El que lidera el tiempo y se enfrenta a la realidad es como se sale adelante. Ecosistema, nuestra visión es la siguiente. Nosotros, decir esto desde el punto de la investigación es sencillo, pero decir esto desde el punto de la innovación y el emprendimiento es muy complicado. Nosotros tenemos la suerte de ser una universidad pública, ¿de acuerdo? Eso antes era una barrera. Nosotros desde Startup y la Universidad de Salamanca hemos conseguido que ese aglutinador, lo que tiene que hacer una universidad, es decir, ser catalizador, aglomerador, etcétera, pues también lo hayamos conseguido en el mundo del emprendimiento tecnológico. Somos un evento y los eventos son también importantes. ¿Por qué? Porque es la puesta en escena donde el ecosistema conecta, ¿vale? Al final, ¿qué somos nosotros? Somos una plataforma, y estoy diciendo cuál es mi receta, ¿no? Ser neutral en una plataforma donde invitas y tienes, por supuesto, en el centro a las startups, a las scale-ups, a los unicornios, y a ellos es a los que tienes que focalizar y darle todo el servicio, pero además invitar a todo ecosistema, inversores, corporaciones, aceleradoras, universidades, medios de comunicación, parques tecnológicos, asociaciones. Todos los que estamos aquí formamos parte, cada uno a un nivel, ¿no? El talento, los jóvenes, los estudiantes, los que tienen experiencia, y trabajar y dar oportunidades a todos ellos, ¿no? De una manera coherente, positiva. Por supuesto, la fase antes de, que aunque luego lo vas a preguntar, ¿no? El camino para facilitar acceso e innovación, yo voy respondiendo porque me da que luego no va a haber más tiempo, ¿vale? Es la cultura del emprendimiento, la cultura emprendedora. Es decir, si tú conoces esto y estás embebido en un sistema donde hay emprendedores, donde los jóvenes o los emprendedores saben cómo hablar con un inversor, saben cómo hacer un pitch, saben cómo acceder a centros tecnológicos, etcétera, y esto es así de fácil porque todo el mundo lo conoce, pues ya está. Pero si estás del otro lado, donde no sabes cómo hablar con un inversor, no sabes a qué eventos tienes que ir para encontrarte, eventos, plataformas, lo que sea, ¿no? Creo que hay un gran aspecto cultural que en algunos sitios sí se vive, es decir, pues los vascos, los catalanes, los valencianos, los madrileños, etcétera. Pero, ejemplo, en Castilla y León, vas por la calle y, bueno, preguntemos qué es cuántas startups conoces, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahora lo paso al ámbito rural. Nosotros, por ejemplo, en Startup Olé llenamos autobuses de niños de pueblos para que vengan a Startup Olé, para que vean la tecnología, la innovación, el emprendimiento y lo vivan de manera natural. Es decir, nuestros niños, nuestras niñas quieren ser youtubers, quieren ser futbolistas, quieren ser Messi, Ronaldo. ¿Por qué? Porque lo ven todo el tiempo en la tele, es un aspecto cultural. O sea, yo voy a una casa y está el fútbol allí, ¿de acuerdo? No está un unicornio, no está Vincent Rosso contando cómo cofundó
BlaBlaCar, etcétera, etcétera. Y con CILHub, de alguna manera, estamos intentando hacer eso por cada una de las provincias de Castilla y León, donde intentaremos llegar en Valladolid ya lo hicimos, llevamos al cofundador de BlaBlaCar, etcétera, etcétera, y donde la gente vea que esto es algo natural. Sé que no es natural, pero que intentemos que esto esté cada vez, el acceso a todo esto no sea solo ya cuando estás. Que hemos tenido un problema, se nos ha caído Emilio en plena... Pues sí, vaya. Ha tenido algún problema técnico, vaya, porque además estábamos en la parte súper interesante, pero bueno, para no perder tiempo de la mesa, porque veo que todavía no está consiguiendo entrar, ¿verdad? No, todavía no ha solicitado unirse. Pues nos ha dado una parte, ¿no? Una parte de la receta muy interesante. Lara, si te parece darnos tu visión también a nivel europeo, ¿no? ¿Cómo crees, ¿no? que se pueden... Eso, ¿cómo generamos ecosistemas de innovación? Incluimos a las pymes, incluimos al medio rural. Gracias, Sandra. Bueno, cuando venga Emilio le cederé otra vez el testigo, pero bueno, mientras tanto, igual puedo ayudar un poco a complementar lo que estaba diciendo, que estoy totalmente de acuerdo con esa mentalidad emprendedora y empresarial, que creo que es verdad que tiene que venir de muy jóvenes, con metodologías como la que comentaba Sain en la Universidad de Mondragón, y para transformar, por un lado, tener la transformación digital y crear los sistemas de innovación de forma efectiva, pero creo que también es muy importante no dejarnos a nadie por el camino, ¿no? Tener muy claro que hay todavía perfiles, parte de la población que tienen mucho que hacer en este campo. Hablábamos de los jóvenes, hablamos también de las mujeres, especialmente en ámbitos rurales, que todavía igual no están desarrollando todo el potencial, ¿no? que pueden tener como emprendedoras. Y creo que también es muy importante para que la mentalidad emprendedora esté embedida dentro de nuestro entorno. Creo que también un compromiso político, ¿no? y a veces esa colaboración público-privada. Para apoyar el emprendimiento necesitamos mejorar conectividad, infraestructuras, que lo hemos hablado más veces, y realmente apostar por la educación y por la cultura en esos entornos. Y apostar a nivel de formación también por una formación empresarial con una base en inteligencia emocional, en investigación de nuevos modelos de negocio y en esa creatividad como agentes de cambio, como estamos viendo que están surgiendo por estas zonas y que realmente tenemos ejemplos hoy en la mesa de historias de éxito, ¿no? que son importantes. Entonces creo que es muy importante, por un lado, a título individual como persona, a título privado como organización y las universidades, por supuesto, y también ese compromiso político y esa colaboración público-privada para poder, son los ingredientes que yo considero que pueden hacer efectiva un ecosistema de innovación a largo plazo, que no sea un vino espumoso, como decían, que aparece y luego desaparece en el tiempo. Y esa básicamente es un poco la apuesta que yo y que desde la Unión Europea creo que también se está y desde ITFood trabajamos. Nosotros trabajamos de una forma muy transversal y es un poco el tipo de filosofía de red que también mantenéis vosotros y que creo que están apareciendo cada vez más, como han explicado, habéis contado los Digital Innovation Hubs, que también estuve involucrada en la gestación de uno en sus inicios. Pues eso, acercar a la gente todo este potencial y que realmente se les facilite también el poder emprender desde sus entornos. Y José Alfredo, ¿tú cómo fue, ¿no? para crear este ecosistema ahí en Oliete, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cuáles crees que fueron los puntos diferenciales para que el proyecto tuviera éxito? Sí,
A ver, es muy buena pregunta porque no es lo mismo generar un ecosistema en Madrid o Barcelona o hacerlo en un pueblo. Nosotros cuando desembarcamos en Oliete, lo primero, a ver, Oliete es un pueblo con 360 habitantes, pero o sea, una parte piensa A y la otra piensa B, o sea, no están todas a uno, ni mucho menos. Entonces, cuando llegas allí tienes que quitarte la etiqueta de forastero y tienes que conseguir convencer a todos para que por lo menos te pongan las menos trabas posibles. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues son gente que necesita ver y una vez que ha visto empieza a creer. Y lo mismo con todo el ecosistema. Ha sido una cuestión de tiempo, el emprendimiento rural creo que no, mi impresión, no va a la misma velocidad que un emprendimiento que se pueda desarrollar en Madrid o Barcelona, e incluso si es un emprendimiento en el tercer sector como el nuestro, lleva otros ritmos. El nuestro es con agricultura, el olivo lleva los plazos que lleva. Bueno, todo esto lleva tiempo y generar ecosistema, sobre todo bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia en las áreas rurales, es tiempo y paciencia. Y empezar a encontrar a aquellos agentes que realmente piensan como tú, porque quizá en la ciudad esto no sucede tanto, pero en lo rural sí hay muchos agentes que son adversos al cambio y no quieren el cambio de ninguna manera. Por lo tanto, empezar a rodearte de los que sí y no hacer tanto caso a los que no es algo vital en todas las escalas del proyecto, tanto los inicios, porque si te arribas más hacia el otro lado posiblemente desistas, tanto cuando el proyecto empieza a escalar, porque realmente los necesitas para apoyarte en ellos. Muchas gracias, porque es muy interesante esto, ¿no? Esa parte de buscar embajadores, ¿no? Buscar esos early adopters o esas personas que están más proclives o más predispuestas a cambiar, ¿no? Bueno, vamos un poquito mal de tiempo. Sí que me gustaría también lanzar una pregunta, sobre todo a los dos miembros de la mesa más tecnológicos, a Pelayo y a David. Pues bueno, que nos dierais ideas sobre cuál creéis que es ese camino para facilitar el acceso a la tecnología entre las pymes y también en el medio rural. ¿Parece Pelayo iniciar? Sí. Buena pregunta. A ver, un poco siguiendo lo que decía José Alfredo, ver para creer, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿por qué ver para creer? Porque su capacidad financiera es la que es, su capacidad de emplear conocimientos pues tiene un límite, o sea, al final no puede saber de todo, y al final tienen que tener lugares neutros, no sé si es un lugar neutro, un asesor, un sitio donde puedan testear esa tecnología y ver, porque al final es complicado, porque lo vemos, hay tecnologías que en 5 años han quedado obsoletas, o 10 años, y eso, bueno, pues a una gran empresa pues, es asumible, pero a una pyme, micropyme que tiene ahí máquinas o tecnologías durante mucho tiempo, pues eso puede ser un bache gordo en el camino, ¿no? Entonces, y la desgracia es que podemos intuir por dónde van las tecnologías, pero sabemos que el mundo está cambiando de una forma que nadie se aventura a decir qué va a pasar dentro de 5 o 10 años, ¿no? Y sobre todo en temas de inteligencia artificial, de transformación digital, ¿no? Entonces, el poder, digamos, reducir esa incertidumbre lo mínimo posible, porque eso no va a estar ahí, es obvio, en esa filosofía de ver para creer, en el que puedan testear, en el que puedan probar, en el que incluso las empresas tecnológicas vean que es necesario periodos de demostración o de periodos de úsalo y si no te convence, devuélvanlo, porque al final el coste... realmente el coste que tiene unitario en las tecnologías es muy bajo y es factible, es una vía. Obviamente, pues, tantos esos instrumentos de financiación de los organismos públicos, Unión Europea, nacional, eso todo ayuda, todo eso obviamente está ahí, pero digamos, la dificultad, por lo menos en lo que nos estamos encontrando nosotros, es el que hay tal incertidumbre que con sus escasos recursos, que tienen que abarcar en muchas áreas,
tienen que verlo claro, tienen que tener notado de que eso no puede ser al final un lastre dentro de 3 o 5 años, ¿no? Hemos tenido ejemplos de gente que ha instalado un RP y ya no le vale para nada, porque no se comunica con lo nuevo o porque el proveedor ha desaparecido. Entonces, esas cosas hay que reducirlas como sea. Bueno, eso daría para más debate, pero bueno, Sí, una vía sería esa que ya apuntó José Alfredo, ¿no? Muy interesante. Sí, yo creo que este tema nos daría para una mesa, para un sequel de esta, ¿no? David, Sí. si quieres también Sí, añadir. yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Pelayo. Muchas veces con ejemplos y con casos cercanos, pues es como se supera muchas veces esa resistencia al cambio que habéis comentado mucho. Bueno, muchas veces la gente tiende a hacer las cosas de la misma forma. Ya por el contexto en el que estamos, pues un pequeño detalle, una forma de ver cómo hacer es ponérselo fácil, ¿no? También a las empresas. Entonces, por ejemplo, está Call de Smart Agri Hubs a través de los DDH, la iniciativa que hemos presentado hace poco, ya se sale, pues crear unos servicios para que puedan las empresas de forma sencilla probar algunos servicios tecnológicos y que puedan favorecerse. Entonces, como comentamos, usar inteligencia artificial a lo mejor es complicado, pero pues vamos a preparar un pequeño servicio que les ayude a hacer previsión de la demanda a unas determinadas pymes en función de los datos de varias de ellas, ¿vale? Yo si soy un agricultor que hago lechugas, pues hacer una previsión de demanda de cómo van a ser mis lechugas, pues va a ser difícil, pero si agrego datos de todo el sector y cómo es el consumo en retail, pues a lo mejor esa previsión me va a ayudar. O hacer un sistema que optimice la recogida de entregas, porque si yo voy a entregar queso en Madrid y soy un productor del Pirineo, estoy ahí aislado en mi valle, pues a lo mejor llevar un camión yo solo es complicado, pero si junto al del queso con el de la miel y el otro y podemos llenar un camioncillo y va una vez a la semana, pues bueno, ahí son usos donde la tecnología son pequeños servicios que ayudan un poco a demostrar y poco a poco ir convenciendo, ir haciendo creyentes, ¿no? Muchas veces le llamamos esto como es una evangelización también tecnológica y bueno, poco a poco, pues con pequeñas pruebas, pues ir ganando adeptos o creyentes. Sí, sí, me encanta. Bueno, han salido ideas muy, muy inspiradoras, ¿no? En colaboración, también público-privada, sinergias, acompañamiento a pymes, adaptación de tecnología, mucha difusión y sensibilización, ¿no? En todo el ecosistema, en la sociedad civil, buscar estos embajadores, testear, bueno, hay un montón de ideas que sacamos de aquí. No sé si queréis darnos un último apunte, ¿no? para esas pymes que nos puedan estar viendo, para esos emprendedores, emprendedoras con un proyecto innovador. Estamos además en un contexto donde desde la Unión Europea se está apostando por la digitalización, por la innovación. Si queréis decirles nada, un par de líneas, ¿no? Como ánimo a por ello, ¿no? A subirse el carro, porque además los que no se suban también creo que lo van a tener más complicado, ¿no? en el futuro. Si queréis, Lara, un par de últimas referencias. Bueno, pues ya yo creo que está todo dicho. Por un lado, es muy importante eso, sumarse al cambio, tener una visión muy abierta y los ojos eso, muy, muy abiertos a los nuevos cambios, a lo que está pasando. No dejarse llevar a veces por la desmotivación que llevan los tiempos, los trámites burocráticos también en ciertas regiones y sobre todo bueno, en España que hay a veces mucha complejidad siendo emprendedor. Y bueno, aprender también de los que han hecho el camino, como los que tenemos aquí hoy, tanto con los éxitos como con los fracasos, que también se aprende mucho. Es muy importante escuchar historias de lo que ha funcionado y lo que no en tu entorno. No es lo mismo un pueblo, como comentaba Alfredo, que en la ciudad, no es lo mismo unas regiones que otras. Escuchar y estar muy dispuesto pues, a ir modificando y validando, porque hay veces que te lanzas muy rápido con tu idea, estás enamorado, ¿no? de tu propia idea y te cuesta hacer iteraciones de tu producto o de tu servicio, ir validando con quién va a ser tu consumidor final o quién va a ser tu receptor de tu servicio. Pues eso, con la ayuda de que para eso tenemos un gran ecosistema de centros tecnológicos, de empresas y de redes como la que habéis montado hoy. Entonces yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Lara, porque sí, efectivamente, o sea, aquí podéis ver, ¿no? que hay un montón de instituciones, de organizaciones para apoyar este cambio.
Bueno, Emilio, por desgracia, ya tenía otro compromiso, se ha tenido que ir, pero si te parece, Sain, dar una última pincelada, ¿no? sobre eso, ¿no? Sobre animar a los emprendedores y también a las empresas para innovar, para incluir estos procesos. Eso es. Bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Yo creo que es súper importante mirar alrededor, ¿no? No saber que no estamos solos, que hacemos parte de un entorno, sobre todo fijarse en las necesidades, ¿no? Porque lamentablemente somos muy egocentristas, ¿no? El ser humano en general, y vemos como nosotros lo que nos duele, pero no hay nada mejor como mirar fuera, ¿no? Porque hay muchísimas necesidades y en el mundo rural también, ¿no? Pero todos son personas al final, ¿no? Todos somos personas. Y tener en cuenta ese factor humano es súper importante, ¿no? Y ver que las cosas pueden pasar, ¿no? Lo que ha dicho antes también, de Aparina un olivo, las cosas van lentas, ¿no? En lo rural también. Entonces no es todo acelerado y ya lo hacemos. Y claro, nosotros vemos ese contraste porque venimos también de las startups, de este mundo ¿no? de la inversión, de que te exigen pues, resultados casi inhumanos, ¿no? Pero en este ámbito yo creo que en ese sentido es muy bueno trabajar, ¿no? Y la verdad es que además te sientes muy realizado, ¿no? Haces parte de algo más grande que tú, ¿no? Y algo que tiene que ver con la historia también y con lo que puedes de alguna forma pues, aportar, dejar tu pequeño grano de arena. Muchas gracias, Ain. José Alfredo, además desde un emprendedor, ¿qué dirías a otras personas que puedan estar en tu situación? Bueno, para mí la regla de oro es que crean en ellas mismas y es que es lo único que tienen que hacer y dar el primer pasito. Gracias. Pelayo, desde Asincar, estáis desde luego brindando apoyo a todas las empresas. ¿Qué les dirías a las que nos puedan estar escuchando? Pues la cuestión es que yo me acuerdo una diapositiva que ponía un empresario decía, sobre todo ese tema de transformación digital, que decía, antes era una ventaja competitiva, ahora es que es necesidad. Sí. Y con eso es que es el mundo que vivimos, entonces ya no hay vuelta atrás. Pues, sí que hemos desarrollado un proyecto personal o un proyecto de vida, pues hay que contar con ellos, sí o sí. Totalmente. Y David, también una línea final para que, bueno, pues para que la gente vaya a Innova, cuente con los centros tecnológicos, no tenga miedo, ¿no? De la tecnología, de gemelos digitales, blockchain, IoT. Sí, eso es lo que has dicho, que se atrevan a probar, digamos, que son palabras parecen muy tecnológicos, muy raros, pero se pueden aplicar y muchos negocios con pequeños desarrollos tecnológicos pues mejoran mucho su productividad. Yo les animaría a que probaran. Desde luego, ¿no? Y con una red, ¿no? como la que hay, ¿no? Y como bueno, con otros actores también que hay en todas con todas las comunidades. oportunidades que hay pues, en Smart Agri Hub y en tantas otras que hay por allí, pues hay muchos paraguas, ¿no? para hacer estas pruebas. Genial. Muchísimas gracias a todos y a todas de verdad por esta fantástica mesa. Ha sido espectacular. Vamos con muy poquito tiempo, pero no sé si tenemos alguna pregunta de la audiencia. Alguna pregunta breve que podamos lanzar a los ponentes. A ver qué me chiven desde aquí, desde organización. Si queréis podéis ponerlas en el chat o hablar directamente. Vamos a dar un minuto y bueno, si no, bueno, invito a toda la gente que nos está viendo que bueno, dejaremos este webinar también grabado para que podáis acceder a él en cualquier momento que necesitéis. A través de nuestro LinkedIn también podéis bueno, encontrar todas las referencias a todos los ponentes que han ido conversando. También para cualquier cuestión no dudéis en escribirnos a hola@sostenible.es, se lee sostenibles con el punto, y estaremos encantados pues, bueno, de facilitar cualquier información, cualquier contacto y de desde luego seguir ¿no? pues, ampliando el ecosistema. No sé si es que tenemos un público tímido que no hace ninguna pregunta o bueno, si tienen tantas ideas, ¿no? Y tanta inspiración que están ya empezando a poner en marcha sus proyectos, esperemos que sí. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulos, entonces, daros de verdad de nuevo las gracias
a todos los ponentes por vuestra fantástica colaboración, por compartir experiencias e ideas tan enriquecedoras, y también a todo el público por asistir a este evento y por estar también ahí, ¿no? Interesado en el tema. Bueno, y nos pone por aquí Cristina Brunet, es que son muchas las preguntas y no hay tiempo ahora, os escribiré. O sea que desde luego que le hemos dado materia a todos al público para, bueno, para que piense y para que se anime, ¿no? A emprender este camino de innovar o a continuarlo, ¿no? De innovar y de avanzar. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, ha sido un tremendo placer. Que tengáis muy buen día, muy buena semana, muy buen carnaval, muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias a la organización y a vosotros. Sí, gracias, Sandra, gracias a todos. Esperemos coincidir nuevamente en Startup Ole, no os olvidéis, del 5 por la noche al 8 de septiembre. Ahí ya nos ha dicho Emilio. Y bueno, no solo para los ponentes, sino también para todos los asistentes, es un evento, desde luego, bueno, que merece totalmente la pena. Muchas gracias. Vernos pronto. Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Adiós.